Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Vamos a continuar con el curso de Geometría Diferencial. Esta es la clase número 13. Y en la clase anterior empezamos a discernir qué significaba que una superficie se curvara, o por lo menos entender cómo se curvaba y a medir la forma en cómo se estaba curvando. Bueno, hoy vamos a retomar a partir de ese punto. Voy a hacer un resumen de casi todo lo que hicimos en la clase pasada, porque para mí es casi que la clase más, bueno, una de las clases más importantes. Luego vamos a ver un teorema que llaman teorema de Gauss-Bonnet, que es algo así como la cereza del pastel de este curso. Pero creo que la clase anterior es muy importante porque se empiezan a tocar conceptos nuevos y sobre todo a dar interpretación geométrica a algunos cálculos analíticos y geométricos y de la álgebra lineal. Entonces voy a tratar de hacer un resumen de lo que fue la clase pasada y vale la pena que esta parte sea como bien trabajada, bien estudiada, con muchos ejemplos, con haciendo ejercicios. Entonces, les recomiendo dedicarle un buen tiempo a estos conceptos que estamos tratando en la clase pasada y en esta clase. Bueno, entonces, la pregunta que estamos intentando resolver es cómo medir cuánto se curva una superficie. Y tuvimos varias aproximaciones y en la clase pasada les decía que esta es una parte en donde el análisis, el álgebra lineal y la geometría convergen de una manera bastante armoniosa. Entonces, ¿cómo medir cuánto se curva una superficie? Entonces, por un lado, podemos recurrir al análisis y hacer algo muy parecido a lo que hacíamos con las curvas. Para medir cuánto se curvaba una curva, yo medía la variación del vector tangente o digamos de un tangente, que lo que me mide es el cambio de inclinación de la recta tangente. Aquí vamos a tratar de medir eso mismo, vamos a medir qué tanto varía o cambian de inclinación los planos tangentes, pero los planos tangentes es un objeto geométrico demasiado robusto como para medir variaciones. Entonces lo que hacemos es medir ese cambio a través de la medición del cambio de las direcciones normales. Claro, todo, todo plano se define un vector normal unitario y por cada vector unitario pues se obtiene un plano que es ortogonal a él. O sea, hay una correspondencia biunívoca, bueno, biunívoca entre comillas, entre direcciones normales a la superficie y planos tangentes. Bueno, esa correspondencia biunívoca se da localmente una vez que se ha definido la orientación, porque pues por cada plano tengo dos vectores de norma 1 ortogonal a él. Pero si alrededor de un punto en una unidad yo defino la orientación de manera a priori, que sabemos que lo hacemos con una aplicación de Gauss, pues ahí sí ya que la correspondencia es biunívoca entre planos tangentes y vectores normales unitarios. Entonces, el medir cómo cambian los planos tangentes pues va a ser equivalente a medir cómo cambian esas direcciones normales. Y pues bueno, una vez que tengo una aplicación de Gauss definida de manera local, entonces la variación o la derivada de esa aplicación de Gauss me da una transformación lineal que llamábamos, bueno, en realidad tomamos menos la diferencial de n en p y ese operador se llama operador de forma. Entonces fíjense que a cada punto estoy asignando una transformación lineal y para esa aplicación lineal definíamos la curvatura de Gauss como el determinante y la curvatura media como un medio de la traza. Todo en términos de la diferencial del normal, pues la curvatura gaussiana es exactamente el determinante. Recuerden que cuando yo voy a calcular un determinante, por ejemplo, este menos que va a aparecer aquí adentro, sale elevado a la dimensión, pero como estamos en esta dimensión 2, pues este menos, cuando sale aquí, sale como un menos 1 cuadrado. O sea que la curvatura gaussiana se puede determinar o definir directamente como el determinante de la diferencial de la aplicación de Gauss. Cuando voy a hacer la curvatura media, pues ahí sí pues es un medio de la traza del operador de forma, pero aquí sí el menos sale, entonces es menos un medio de la traza de la diferencial de la aplicación de Gauss. Y con estos dos, curvatura gaussiana y curvatura media, pues logramos entender un poco cómo se curva la superficie. Fíjense que aquí es análisis, es decir, derivamos el normal y quedémonos trabajando con esto por un momento. Tomamos el determinante de la derivada del normal. Entonces simplemente es cálculo, o sea,
análisis matemático o cálculo avanzado, como llamar. Bueno, otra forma de hacer eso mismo es decir, bueno, veámoslo desde el álgebra lineal. Desde el álgebra lineal, el operador de forma es un operador autoadjunto, es decir, su representación matricial en una base o en cualquier base, siempre será una matriz simétrica. Y las matrices simétricas en particular son diagonalizables y los valores propios son números reales. O sea que, digamos que asociado a este operador lineal, yo tengo dos numeritos que son reales, ¿cierto? Que serían los valores propios de esa transformación lineal. Esos numeritos los defino como las curvaturas principales y la curvatura de Gauss va a ser el producto de esos números y la curvatura media el promedio de esos números. Entonces fíjense que desde el álgebra lineal yo logro, digamos, determinar estos objetos que es que me van a decir cómo se curva una superficie o que me van a describir, digamos, la forma como se está curvando la superficie. Ojo, esto que está acá es exactamente lo mismo que yo obtuve por este camino haciendo determinante y trazo. Solo que aquí estoy usando herramientas del álgebra lineal. Diagonalizo mi transformación lineal y la curvatura gaussiana es el producto de los valores principales y la curvatura media el promedio de los valores principales. Ok. Si lo hacemos geométricamente, analicemos geométricamente el cómo se curva la superficie. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomamos un vector tangente de norma 1 y intersecamos la superficie con el plano que se genera con el vector tangente que tomé, el vector normal de la superficie y pues el plano trasladado al punto P. Entonces, esa intersección, que se llama sección normal, me da una curva en la superficie que pasa por el punto P y que es tangente al vector B. Y pues esa curva pues va a tener una curvatura, ¿sí? De hecho, lo vamos a llamar K sub P de B, que sería una curvatura con signo. O sea, vamos a cargar, a este signo le va a cargar el signo, estoy hablando exactamente de la curvatura normal, donde el signo lo que me dice es si la concavidad de esa curva va en la dirección del normal de la superficie o si va en sentido contrario. Para el primer caso, para el segundo caso, negativo. Ese es el signo que yo le cargo a la curvatura de la curva C en el punto P. Ahora, esas curvaturas, que son curvaturas normales o curvaturas normales de la sección normal, si se quiere decir así, tienen un máximo y un mínimo. Es decir, ellas varían a medida que yo voy cambiando el vector tangente de norma 1, ellas se mueven dentro de un espectro bien definido. Entonces, hay una curvatura máxima y hay una curvatura mínima. Bueno, esta sería la mínima, esta es la máxima. Esa mínima y esa máxima las llamamos curvaturas principales y definimos la curvatura de Gauss como el producto de esa máxima y mínima curvatura con signo y curvatura media, el promedio de ellas dos. Y ojo, otra vez, esto coincide con lo que hicimos analíticamente y con lo que hicimos usando álgebra lineal. Aún más, podemos mezclar un poco el cálculo con el álgebra lineal. ¿Qué tal si a cada vector B en el espacio tangente yo calculo la segunda forma fundamental, que es la forma cuadrática asociada al operador de forma? Bueno, esta forma cuadrática restringida sobre el círculo unitario del plano tangente tiene un máximo y un mínimo, simplemente porque esta es la definición de una función continua sobre un compacto. El compacto es este círculo. Y ese máximo y mínimo, pues son las curvaturas principales, la curvatura de Gauss es el producto de los dos y la curvatura media es el producto de los dos. Todas las cuatro, digamos, análisis, todas coinciden. Es decir, si en este momento les digo, muchachos, vamos a considerar esta superficie, en este punto calculemos curvatura gaussiana, curvatura media, curvaturas principales, tienen cuatro formas de analizar la situación. Todas coinciden, todas funcionan igual. Aún más, si quiero determinar esas curvaturas solamente en términos de la información de la primera y segunda forma fundamental, pues la curvatura gaussiana es el cociente entre el determinante de la segunda forma fundamental sobre el determinante de la primera forma fundamental
Y la curvatura media, que es una traza, perdón muchachos, se me descargó el computador, entonces no tengo cómo ver si todo está bien. Bueno, voy a quedar ciego por unos momentos, ahí ustedes me dicen si se ve, si no se ve, si me desconecté o bueno, si algo pasa. Bueno, retomando, la curvatura media, pues recuerden que viene siendo el promedio del producto matricial aquí de la primera forma fundamental a la -1 por la segunda forma fundamental de la traza de ese producto, o un medio de la traza, perdón, me da esto que está acá. Que además de todo eso, tengo unas fórmulas en términos de la parametrización que me determina esos números. Bueno, algo adicional que no lo dije en ninguna de estas aproximaciones, es que ese máximo y mínimo se encuentran se encuentran entre ellas a 90 grados. Es decir, siempre cuando yo tome una dirección donde hay una dirección principal y luego la otra, ellas están eh, en ángulo de 90 grados. Entonces, eso básicamente lo que dice es que si usted encuentra una, usted gira 90 grados en sentido que quieran, positivo o negativo, y automáticamente encuentran la otra dirección principal. Y bueno, como les decía, estas son las direcciones en donde las secciones normales alcanzan su máxima y mínima curvatura signada, o sea, cargada con el signo que me da la orientación de la superficie localmente. Entonces, bueno, todo esto lo hicimos con bastante detalle en la clase anterior. Este es un resumen, pero sobre todo quería hacer énfasis en cómo, digamos, diferentes análisis o diferentes formas de abordar la misma situación, todas terminan coincidiendo bastante bien. Entonces, esta parte me gusta mucho, o sea, de verdad, como que conviven muy bien aquí el análisis, el álgebra lineal y la geometría de una manera bastante armoniosa. Bueno, ¿y por qué es tan importante esa curvatura gaussiana y la curvatura media? Bueno, vamos a por ahora trabajar con la curvatura gaussiana. Bueno, esa curvatura gaussiana tiene una interpretación bastante interesante, bastante bonita, eh, que es la siguiente. Vamos primero a definir los nombres y luego vamos viendo qué es lo que significa cada uno de ellos. Si en un punto la curvatura gaussiana es positiva, entonces vamos a decir que el punto es elíptico. Y ahora vamos a ver pues, por qué se llama elíptico. Si la curvatura en ese punto es negativa, entonces pues el punto se va a llamar hiperbólico. Si en el punto la curvatura gaussiana da cero, bueno, ahí hay dos situaciones diferentes. Puede ser que dé cero porque las dos curvaturas principales se anulan, o puede ser que dé cero porque solo una de ellas se anula. Bueno, si solo una de ellas se anula, o sea, una se anula pero la otra no, entonces ese punto se llama parabólico. Y si las dos curvaturas son las que se anulan, o sea, las dos curvaturas principales son cero, entonces ese punto lo vamos a llamar planar. Bueno, ¿cuál es la interpretación geométrica entonces de ser punto elíptico, hiperbólico, parabólico, planar? Bueno, y umbilico si las dos coinciden. Fíjense que los planares son un caso particular de puntos umbilicos. Aquí pues puede ser que esto sea diferente de cero, o como puede ser que sea cero. ¿Sí? Digamos, este como que se sale un poquito de los anteriores, pero simplemente pues quise dejarlo ahí mismo como para dar todas las definiciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa que un punto sea elíptico? Bueno, pues lo que está diciendo es que una vez que yo pongo mi punto K y considero el plano tangente a la superficie, entonces lo que estoy diciendo es que las dos direcciones principales tienen exactamente el mismo signo. Eso quiere decir que las dos curvas, digamos, que me marcan el espectro de posibles curvaturas, están hacia el mismo lado del normal. Supongamos que el normal es aquí hacia arriba, entonces lo que estoy diciendo es que esas dos curvas van para allá, ¿sí? Y si las dos curvaturas principales ambas son negativas, en ambos casos el producto es positivo, pues lo que estoy diciendo es que las dos curvas que me marcan el espectro de curvaturas, pues están todas para el otro lado, o sea, estaría así. Bueno, en resumen, la superficie, como todas las otras intersecciones, tienen que ser
curvaturas intermedias entre ellas dos, pues en resumen lo que está pasando es que la superficie está toda para un solo lado de la superficie. Puede ser que esté así, si es que las dos curvaturas principales son positivas, o puede ser que ella esté hacia el otro lado, si es que las dos curvaturas principales son ambas negativas. Este es el normal en P. Pero realmente lo que es importante es que una vez que el plano tangente parte el espacio en dos semiespacios, localmente toda la superficie, salvo el punto P, está en uno de esos semiespacios. O sea, no hay superficie a ambos lados del plano. Ahora, ¿por qué se llama elíptico? Bueno, si yo subo de posición un poquito el plano tangente, bueno, me perdonan, aquí estos dibujos no quedan muy bonitos porque los estoy haciendo aquí como en vivo y en directo, pero básicamente si aquí estoy tomando TPS, bueno, más P, porque esto está trasladado, más epsilon veces el normal en P, o sea, me muevo epsilon en la dirección del normal de P. Entonces, lo que yo voy a observar es que las intersecciones acá son aproximadamente elipses. Y aproximadamente elipses. Eso se analiza a través de algo que se llama la indicatriz de Dupin, pero esa es la parte que les queda de tarea buscar y leer un poco. Bueno, y aquí pasa lo mismo. Aquí, obviamente aquí yo no puedo subir el plano tangente en la dirección del normal, porque entonces la intersección va a ser vacía, sino que acá tengo que bajar el plano, es decir, este sería TPS más P para trasladarlo a P menos epsilon veces el normal, porque digamos aquí las curvaturas son negativas, las curvaturas principales, y entonces la superficie está hacia el lado opuesto, hacia donde apunta el normal. Aquí estoy considerando en ambos casos epsilon positivo. Y lo mismo, la intersección acá es aproximadamente una elipse. Entonces, por eso es que el punto se llama elíptico, pues, porque no solamente porque la superficie está a un solo lado del plano localmente, bueno, a excepción de P que está justamente en un plano, sino que localmente las curvas de nivel de esa superficie, recuerden que toda superficie es localmente un gráfico, entonces esas curvas de nivel son elipses o, bueno, aproximadamente elipses. Bueno, ¿qué pasa si el punto es hiperbólico? Bueno, si el punto es hiperbólico, no pasa lo que estábamos diciendo ahora. Entonces yo tengo un punto P, yo tengo aquí el normal en P, entonces hay una curvatura principal que es positiva, entonces quiere decir que la superficie se curva hacia ese lado, pero hay otra curvatura principal que es negativa, entonces la superficie se curva para el otro lado. Entonces necesariamente lo que yo voy a observar es un punto de silla ahí alrededor de P. Es decir, hay superficie arriba del plano y hay superficie abajo del plano. Al igual que en el otro caso, si yo desplazo, aquí sí ya puedo desplazar mi plano hacia arriba o hacia abajo, lo que yo voy a ver en las intersecciones es hipérboles. Bueno, aproximadamente hipérboles. Entonces, aproximadamente hipérboles. Bueno, les pido disculpas porque los dibujos están quedando horrorosos, pero bueno, ya la clase pasada había hecho dibujos más bonitos. Entonces, pues tiene sentido que el punto se llame hiperbólico, claro, ahí está. Interesante ver qué pasa en el otro caso, porque si el punto es parabólico, entonces lo que yo estoy observando es que hay una curvatura que no es cero, no sé si es positiva o negativa, entonces supongamos que es positiva. Entonces mi superficie se está curvando hacia ese lado, positivamente. Y la otra curvatura es cero. Entonces la otra curvatura cero no me dice nada. Bien podría ser una recta, tendría que ser una curva muy aplanadita, pero esa curva muy aplanadita bien podría ser que esa curva esté toda también hacia el mismo lado. Entonces, digamos, toda un poco más aplanada, pero está hacia el mismo lado. O a lo mejor es aplanada, pero está hacia el otro lado. O a lo mejor es aplanada, pero pasa de un lado al otro de la superficie. Entonces, cualquiera de las situaciones es posible. Entonces, acá yo no tengo cómo describir, no, es que ya está toda a un solo lado. No es cierto. O está toda al otro lado, o está hacia ambos lados.
hay de todo, porque simplemente ahí la curva o la curvatura de la curva más bien es cero. Entonces, eso solamente me dice que la curva es bastante plana. Entonces, pues no sé, si es bastante plana y es como así, entonces, digamos, mi superficie se vería así como un tazoncito bastante aplanado acá. En una dirección, o en esta dirección, yo la veo muy plana, pero en la otra dirección sí veo que se curva bastante, como tipo parábola, digámoslo así. Claro, lo que sucede en cualquiera de las situaciones es que si yo desplazo aquí el plano un poquito paralelamente, la intersección que voy a ver es aproximadamente dos rectas paralelas. Dos rectas paralelas aproximadamente. Bueno, y así, digamos, son los que se llaman puntos parabólicos. Y si un punto es planar, pues igual, o sea, como ahora no solo tengo una curvatura que da cero, sino las dos dan cero. Entonces, pues puede pasar de todo. O sea, yo lo único que veo es que la superficie alrededor de P es muy parecida al plano, o sea, muy, pero muy parecida al plano, digamos. Supongamos que una curvatura da cero, pero ella se curva para un lado, y la otra curvatura también da cero, pero ella es muy plana, pero se curva para el otro lado. Entonces yo veo un punto de silla, pero aquí alrededor esto es casi, casi, casi plano. Bueno, y un punto umbilical, pues si el punto es umbilical, por supuesto que las dos curvaturas van a tener el mismo signo, o sea que en este caso, si las dos son cero, son distintas de cero, perdón, la curvatura es positiva, y si las dos son cero, pues la curvatura es cero. Pero si las dos son cero, estamos en el caso planar. En realidad es interesante cuando esto no es distinto de cero. Ya sé que automáticamente la curvatura es positiva, o sea que automáticamente yo veo un punto elíptico. Pero lo que yo voy a observar es que en todas las direcciones la superficie en el punto P se curva igualito, o sea, en todas las direcciones se curva igualito. Entonces, aquí, digamos, se curva así. Entonces, en la otra dirección se curva igual. En la otra dirección se curva muy similar y en la otra muy similar. Entonces, lo que voy a ver localmente es algo muy parecido o muy aproximado a una esfera. Claro, porque en todas las direcciones yo voy a ver casi la misma curva. Entonces, si ustedes piensan en el círculo osculador de una de ellas, pues es como si estuviéramos poniendo a rotar el círculo osculador. Entonces, si yo roto un círculo, pues lo que no tengo es como un pedacito de esfera. Entonces, localmente ya parece bastante una esfera. Eso es lo que pasa en los puntos umbilicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nada, pues todo bien. Ok. Bueno, quiero mostrarles que sobre todo con los puntos planares, y ustedes les queda tarea hacer los ejemplos de los parabólicos, pero por ejemplo en los puntos planares, la superficie se ve alrededor muy parecida a un plano, pero puede ser que esté toda arriba, como algo muy parecido a esto, o que esté toda abajo, o que haya a ambos lados. Entonces voy a mostrarles cómo uno puede construir superficies, digamos, que en un punto sea planar y que tenga estos comportamientos de estar todo a un solo lado del plano tangente o arriba o abajo. Entonces eh, la clave es pensar, por ejemplo, en gráficas de funciones. ¿Y por qué en gráficas de funciones? Bueno, porque ya vimos que cuando yo tengo una gráfica de una función y, por ejemplo, estoy en el origen y ahí el plano tangente es horizontal, entonces la segunda forma fundamental básicamente es la matriz hessiana de la función que estoy graficando. Entonces, es muy fácil, digamos, a través de derivadas, obtener lo que yo quiera obtener. Entonces, para mostrarles que no es muy difícil graficar superficies, vamos a usar Google. Aquí vamos a usar Google, muy fácil. Y vamos a graficar, por ejemplo, z igual, eh, regálame un segundo, yo voy a usar un teclado para que me quede más fácil digitar. Vamos a usar z igual a x a la 4 y a la 4 más y a la 4.
Listo, entonces Google nos va a graficar la superficie, que así de chévere es Google, solamente hay que escribir una ecuación y ella grafica. Y como ustedes pueden ver, toda la superficie está arriba de este plano. Bueno, aquí él está dibujando el plano horizontal, pero no es difícil ver que el plano horizontal es el plano tangente. Ella está toda arriba. Bueno, de hecho yo puedo ver aquí de la expresión algebraica que esta función es mayor o igual a cero y en z igual cero vale cero. O sea que en cero tengo un mínimo absoluto y por ser mínimo absoluto automáticamente pues el gradiente es nulo y por tanto pues el plano tangente es horizontal. Entonces esto es solo cálculo de lo que hemos hecho. La pregunta es si el punto es planar, como efectivamente pues más o menos se puede observar, es decir, aquí en el origen esto es casi un plano y la superficie está toda arriba del plano. Entonces vamos a hacer un cálculo aquí bastante rápido. Listo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la segunda forma fundamental? Vamos a tomar P como el origen. Ya dijimos, bueno, y vamos a tomar Q como la preimagen, que sería el 0, 0, ¿no? Entonces ya dijimos que el gradiente de la función en 0, 0, pues da 0, 0. Y eso lo que me dice es que el plano tangente es efectivamente horizontal. Bueno, pero nosotros vimos que bajo estas condiciones, la segunda forma fundamental en P es el hessiano de la función f en 0, 0. Y fui muy inteligente cuando escogí mis funciones, porque es x a la 4 más y a la 4. Entonces fíjense que las derivadas parciales en 0 y de cualquier orden, básicamente, todo da 0. O sea, fíjense que son polinomios de grado 4, derivo, entonces aparecen ahí, bajan los coeficientes, pero sigue quedando un grado. Entonces, esto creo que esta cuenta no necesito hacerla. Todo esto da 0. Ah, perdón, esto es aquí, esto da 0, y esto acá así, y esto da 0. Entonces, lo que está diciendo es, bueno, pues la segunda forma fundamental en el punto P como matriz es la matriz 0, 0, 0. Y por tanto, pues la curvatura en el punto da 0. Bueno, pero, bueno, quería ver eran las curvaturas principales, pero pues, bueno, obviamente aquí sale inmediato que la primera curvatura principal es 0 y la segunda también es 0. O sea, efectivamente es un punto planar. Eh, listo, y toda la superficie está a un solo lado. Ahora quiero otro ejemplo de una superficie planar, pero que ella esté una parte arriba del plano y otra parte abajo del plano. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, estas derivadas se anulan fácilmente, simplemente porque pues, las funciones que estoy usando son de grado 4. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio aquí en Google y vamos a decirle que, por ejemplo, en vez de este sumar, pues que reste. Y efectivamente tengo una especie de punto de silla. Ahí se ve clarísimo que eso está arriba y abajo del plano. Y la misma cuenta que hice ahorita me dice que la matriz hessiana es gradiente 0 en el origen, la hessiana es 0 en el origen también, y por tanto la segunda forma fundamental es completamente nula, y entonces los valores propios pues tienen que ser 0 y 0. Entonces estoy ante un punto planar, y efectivamente aquí alrededor del punto la superficie se ve bastante plana. Entonces, claro, como yo no tengo un signo sobre las curvaturas principales, no tengo cómo determinar el comportamiento exacto, es decir, puedo tener que toda la curva esté, toda la superficie esté, o bueno, toda la curva que me da esa curvatura esté siempre a un lado del plano, como que esté pasando de un lado del plano al otro. Y eso pues repercute en que la superficie, pues localmente son como un punto de silla o localmente como un tazoncito. Entonces ahí puede pasar de todo. Entonces lo mismo pasa, eh, digamos, ahí estamos analizando este caso, el caso planar, que puede ser que la superficie esté a ambos lados. O sea, no tengo este tipo de comportamiento que tengo acá. Y en este caso pasa exactamente lo mismo, porque con el hecho que una sola curvatura principal se anule, pues puedo utilizar curvas como así muy aplanaditas
eh, para hacer que la superficie esté toda de un solo lado, o puedo usar curvas así tipo x al cubo para construir una superficie y que ella, digamos, en esa dirección la curvatura principal sea cero y que la otra no sea cero y que la superficie esté a ambos lados del plano. Entonces, para este caso, les dejo de tarea construir las superficies de nivel, digamos, como con esas, perdón, las superficies como con esas características. Pero bueno, a pesar de que yo no tengo un comportamiento local bien determinado, pues sí, digamos, sobre todo en este caso, yo logro ver que la superficie localmente es muy aproximadamente muy aproximada a un plano. Eh, bueno, creo que era como eso, como resumiendo un poco lo que hemos hecho en la clase anterior y sobre todo muy importante entender todo este comportamiento. Bueno, vamos a analizar superficies de revolución, porque las superficies de revolución son, si ustedes se han dado cuenta, cuando hablamos de superficies, hablamos como de tres grandes ejemplos. Las gráficas, las gráficas siempre son una cantidad de ejemplos impresionante, que era como lo que estábamos haciendo ahora. Las preimágenes de valores regulares, que también nos brinda una gran cantidad de ejemplos, y las superficies de revolución. Cuando uno está buscando alguna superficie con alguna característica en especial, pues uno empieza a buscar en estas familias de superficies, porque ahí logra como controlar un poco digamos, las cosas. Y ahora vamos a ver un poco cómo se hace eso. Entonces, siempre vale la pena analizar ese tipo de ejemplos. Entonces, analicemos qué pasa con las superficies de revolución. ¿Cómo se está curvando una superficie de revolución? Entonces, recuerden que para una superficie de revolución yo tomo una curva aquí. Esa curva, por simplicidad, la tomamos parametrizada por longitud de arco. Está en el plano XZ, entonces digamos que se parametriza así, H de U, 0, K de U, este 0 es por estar en XZ. Y ahora ponemos esa curva a rotar alrededor del eje Z. Eso lo que dice es, bueno, aplique una matriz de rotación. Y al aplicar la matriz de rotación, nos aparece esta parametrización que está acá. Recuerden que es multiplicar por la matriz coseno de B menos seno de B, seno de B, coseno de B, y por aquí 0,01 y 0,0. Bueno, ya esta matriz la he mencionado muchas veces, que es la que me hace el ejercicio de poner un punto de la curva y ponerlo a retar alrededor del eje Z. Bueno, entonces de ahí llegamos a esta parametrización y como parametrización, pues en realidad necesito usar dos parametrizaciones. Una de 0 a 2 pi, porque recuerden que las parametrizaciones se definen sobre conjuntos abiertos, y la otra igualita, pero el ángulo de rotación entre menos pi y pi para cubrir el ángulo cero que me estaba cubierto aquí arriba. Entonces, entre estas dos, ya yo logro parametrizar mi superficie. Pero digamos que la representación algebraica de cada parametrización es la misma, o sea que yo me puedo quedar como trabajando con esto para los cálculos que voy a hacer. Y ya luego miro, digamos, en dónde voy a evaluar, en qué parámetros U y B puedo evaluar esas fórmulas que esté hallando. Bueno, entonces vamos a hacer cálculos, vamos a aprender, o bueno, aprender no, pues vamos simplemente a usar lo que hemos visto de teoría para calcular la curvatura gaussiana y la curvatura media de una superficie de revolución. Entonces, pues empezamos calculando los elementos de la base, entonces phi sub u, phi sub b, esto es simplemente la derivada parcial respecto a u, entonces aquí pasa esto a ser derivada de estas funciones. Estas pues se toman como si fueran funciones constantes en b, entonces pues respecto a u, perdón. Entonces pues vuelve y queda coseno y vuelve y queda seno. Entonces aquí está phi sub u, aquí está phi sub b, claro, aquí esto pasa a ser cero porque esto no depende de b, entonces la derivada es cero. Hacemos el producto cruz de esos dos. No me voy a detener a hacer las cuentas porque creo que ustedes saben derivar, saben hacer un producto cruz. Bueno, aquí calculo la norma. Al calcular la norma sí aparece algo interesante. Aquí, pues, claro, va a aparecer HU cuadrado, HU cuadrado, HU cuadrado. Entonces luego saco raíz, me queda H de U. Siempre estamos considerando H de U positivo, porque si esta curva llega a pasar para el otro lado, al girar, ahí se me puede generar una singularidad de la superficie. Entonces siempre tomamos HU mayor que 0, o sea que esta curva no puede tocar este eje. Y entonces por eso cuando saco aquí raíz cuadrada de HU cuadrado, en esta cuenta de acá, pues queda simplemente H de U.
Bueno, aquí me queda un coseno cuadrado más seno cuadrado queda 1 y por aquí me queda ku' al cuadrado más hu' al cuadrado, pero esta es justamente la norma de la velocidad de la curva que estoy rotando y si he parametrizado por longitud de arco, pues esto es 1. O sea que esta norma, o la norma del producto cruz, simplemente queda h de u. Si quiero calcular el normal que me está induciendo la parametrización, es el producto cruz normalizado, entonces simplemente divido por h de u, o sea que desaparecen estos términos de acá, y ahí aparece el normal. Fíjense que son, digamos, son fórmulas o funciones bastante amigables. Pues obviamente quedan términos de senos y cosenos, pero no hay nada raro. Generalmente cuando uno normaliza el producto cruz, pues aquí está dividiendo por la norma de la raíz cuadrada bueno, de los cuadrados de las coordenadas de este vector. Y esto a veces queda aquí dividido por unas raíces y es incómodo, sobre todo cuando voy a derivar en. Aquí, pues bueno, ¿no? Fue mucho más simple, que esta norma dio solo h de u y se logró como cancelar acá. Entonces quedó muy bonita ahí la fórmula del normal. Ahora ustedes pueden decir, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué está calculando el normal? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, recuerden que cuando yo voy a calcular las curvaturas, pues una forma de calcular la curvatura es como el determinante de la derivada de la aplicación de Gauss. O sea que de alguna forma yo necesito la aplicación de Gauss eh, digamos, para calcular. O si voy a usar, por ejemplo, estas fórmulas, pues voy a necesitar estos coeficientes de la segunda forma fundamental. Y recuerden que estos se calculan, por ejemplo, el E es N producto cruz con phi sub UU. Entonces, ahí de alguna forma necesito el normal. O sea, de todas maneras, la curvatura viene de intentar analizar la variación del normal. Entonces, pues, necesitamos el normal, por supuesto. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la primera forma fundamental. La primera forma fundamental es simplemente ver cuánto mide este vector phi sub u. Bueno, ahí se ve facilito que ese vector mide 1. Veamos aquí más grande. Esto al cuadrado más esto al cuadrado da la derivada de h al cuadrado más la derivada de k al cuadrado. Eso vuelve y me da esto que está acá, que es la velocidad de la curva que estoy poniendo a revolucionar, que mide 1 porque hemos parametrizado por longitud de arco. O sea que en la primera forma fundamental el E mayúscula vale 1. Luego, ¿cuánto mide este vector? Bueno, este vector mide h de u cuadrado, bueno, el cuadrado, perdón, el cuadrado de la norma. Entonces da h de u cuadrado. Y estos términos de acá, que son el f, es el producto interno entre phi sub u y phi sub b. Bueno, aquí fácilmente uno puede ver que estos dos vectores son ortogonales y por tanto dan 0. Eso tiene mucho sentido, porque, claro, cuando yo analizo qué es lo que está haciendo la parametrización está tomando estas curvas y las está poniendo a revolucionar. O sea que estos vectores velocidad, digamos que serían como uno de los términos de esa parametrización o uno de los elementos de la base que induce la parametrización, pues digamos que está como en este plano, ¿no? En el plano XZ. Pero este es un vector que está saliendo porque es para poder poner a girar. O sea que estos dos vectores efectivamente son siempre ortogonales. Y bueno, eso pasa en cualquier instante. Entonces, eso es lo que estoy viendo yo cuando aparecen estos ceros acá. Que analíticamente pues sale inmediato. Pero de aquí, de la observación geométrica de lo que está pasando, es claro que eso es lo que tiene que pasar. Bueno, vamos a calcular segundas derivadas de la parametrización. Simplemente pues vuelvo y juega, derivo que ya tenía. Pues tengo que hacer acá segunda derivada UU, derivada UE y derivada PB. Bueno, y vamos a calcular la segunda forma fundamental. Entonces, la segunda forma fundamental son estos E, F y G minúsculas, que es normal por segundas derivadas de phi. Esta es una de las formas de calcularlo. Normal por derivada parcial de phi respecto a V y normal por phi sub BB. Bueno, aquí simplemente vuelve y juega, hacemos los cálculos y aquí me aparece este término como 0 y este me aparece este y este me aparece este. O sea que la segunda forma fundamental tiene esta forma matricial.
Entonces, listo, tenemos la primera forma matricial, perdón, la forma matricial de la primera forma fundamental y la forma matricial de la segunda forma fundamental. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de la curvatura gaussiana que dice que es el determinante de este sobre el determinante de este. Entonces, simplemente me queda el determinante de la segunda forma fundamental sobre el determinante de la primera. Y bueno, ahí uno hace algunas simplificaciones. Aquí sí hay un paso importante que hacer. Esperen, yo lo veo dónde es que se hace. Creo que es aquí. Fíjense que aquí, bueno, aquí cancelo este con este. Y aquí me queda K' por K segunda. Y ese K' por K segunda, queda acá. Entonces aquí me queda H segunda por K'. Sí, aquí no estoy haciendo, sí, aquí no estoy haciendo nada, solamente estoy usando álgebra. Entonces tal vez es de aquí a aquí, vamos a ver. Aquí está H segunda K', H segunda K'. Esto va por acá. Aquí, fíjense que acá hay un cambio interesante. K' por K segunda, lo cambio por H' por H segunda con un menos. Pues voy a hacer aquí sí la observación. ¿Qué está pasando? Nosotros sabemos que H' al cuadrado más K' al cuadrado vale 1, porque esa es la velocidad de la curva que estoy poniendo a rotar y la he parametrizado por longitud de arco. Y muchachos, aquí en geometría siempre, usted tiene una función que es constante, derívela, eso siempre va a salir algo interesante. Bueno, al derivar me da 2 veces H' por H segunda más 2 veces K' por K segunda igual a 0. O sea que yo puedo cambiar K', K' segunda, lo puedo cambiar por menos H', H segunda. Y fue justamente el cambio que hice acá. Cambié estos dos, lo cambié por estos dos. Bueno, y eso lo hice pues porque aquí vuelve y me queda H' al cuadrado, y ya por aquí tengo K' al cuadrado, cuya suma es 1, factorizo el menos, y me queda esta formulita bien bonita, menos la segunda derivada de H sobre la función H. Claro, fíjense que en realidad la forma en cómo se curva una superficie de revolución tiene que depender únicamente de la curva que estoy poniendo a revolucionar. O sea, esto no tiene sentido que la curvatura gaussiana estuviera dependiendo de B. ¿Por qué? Porque esto rota y rota formando círculos. Y los círculos tienen curvatura constante. O sea que si la curvatura gaussiana de esta superficie debería depender solo de U. Ahora, H y K es, digamos que una depende de la otra. ¿Por qué? Pues porque la suma de las derivadas al cuadrado da 1, o sea que de alguna forma, pues K' de U la puedo obtener como la raíz cuadrada de 1 menos H' de U. O sea que la información de K, de alguna forma, ya está condensada en H. O sea que tiene mucho sentido que la derivada o la curvatura gaussiana de esta, perdón, de esta superficie solamente dependa de la variable U y solamente dependa pues, de la función H. Que es justamente a lo que hemos llegado acá. Bueno, y la curvatura media, pues simplemente hago recuerden que tengo que hacer esta matriz por esta la menos 1 y tomar traza. Y bueno, ahí simplemente hago las, digamos, reemplazo y llego a esta formulita. Digamos que las cuentas ustedes, es álgebra, las pueden revisar con calma. Por aquí también tuve que usar, perdón, tuve que usar el mismo truco de cambiar, a ver, ¿dónde está? Aquí está H', K segunda. Por acá. No, por aquí. H segunda la puedo cambiar por menos K', K segunda sobre H'. ¿Sí? Recuerden la ecuación a la que llegamos ahorita. Entonces, haciendo ese cambio, llego acá y usando pues que la suma de los cuadrados es positiva,
llego acá. Bueno, ya no sé si ahí necesito eso, creo que solamente necesito el primer cambio y usar álgebra, y llego aquí. Esto que está acá, si ustedes se dan cuenta, es que esto va a ser relevante ahora en un momento. Esto que está aquí es la derivada de este producto, porque el primero sin derivar por la derivada del segundo, ahí está este, más la derivada del primero, que es este, por el segundo sin derivar. Vea, ahí está. Esto lo puedo escribir así. Y este 2h por h' es lo mismo que h al cuadrado derivada. O sea que ahí tengo fórmulas para la curvatura gaussiana y la curvatura media de una superficie de revolución. Ahora le vamos a sacar el jugo a esas ecuaciones que están ahí, no se preocupen. Claro, uno dice, bueno, llegué a fórmulas y ¿qué hago con eso? Pero ahorita le vamos a dar vamos a analizar algunos casos y algunas interpretaciones. Algo muy interesante que lo pasamos por alto y también luego lo vamos a analizar con mucha calma. Fíjense que esta matriz es una matriz diagonal, la primera forma fundamental. Y la segunda forma fundamental también me quedó una matriz diagonal. Es decir, la F mayúscula y la F minúscula se anularon. Eso cuando pasan ese tipo de cosas, pues uno queda muy alegre, porque si ustedes van y revisan un poquito las fórmulas, por ejemplo acá, pues estas fórmulas se simplifican mucho. Por ejemplo, vea, esto es cero, o sea que esta curvatura gaussiana la puedo calcular así, y aquí en este caso esto es cero y esto es cero, y pues también se simplifica la fórmula de las curvaturas. Entonces, digamos que esas diagonales sean cero, pues bueno, sí facilitan mucho las cosas, pero también nos dan información geométrica, porque veamos, que la F mayúscula sea cero, eso básicamente lo que está diciendo es que los elementos de la base inducida por la parametrización son vectores ortogonales, que les decía yo que geométricamente tiene mucho sentido, y eso lo que me está diciendo es que esto es una base ortogonal del espacio tangente. Bueno, sí, no estamos diciendo como gran cosa, pero bueno, eso es lo que pasa cuando esta F es cero. Y cuando esta F minúscula es cero, lo que estoy diciendo es que el operador de forma aplicado a phi sub u multiplicado por phi sub b da cero. O sea que estos dos vectores que están acá son ortogonales. ¿Sí? Pero si eso lo mezclamos con la información de arriba, pues si este vector no tiene componente en la dirección de phi sub b, pues tiene que tener entonces componente solamente en la dirección de phi sub u, porque estos dos son ortogonales. Eso lo que quiere decir es que el operador de forma aplicada a phi sub u es lambda veces phi sub u. Bueno, aquí le puse lambda 1, pero bueno, sí, lambda 1. Este 1 no quiere decir que es la menor ni la mayor, simplemente es lambda 1. Y como el operador es autoadjunto, yo puedo coger este y ponerlo aquí al otro lado. O sea, recuerden que el ser autoadjunto es como permitirme cambiar esto de posición. O sea que el operador de forma aplicado a phi sub b también es ortogonal a phi sub u. Y si este vector no tiene componente en phi sub u, pues solamente puede tener entonces componente en phi sub b. O sea que el operador de forma aplicado a phi sub b da lambda veces, bueno, digamos lambda 2 por phi sub b. Entonces, cuando yo combino estas dos, o sea, que las dos f's valgan cero, el de la primera forma fundamental y el de la segunda forma fundamental, pues lo que estoy diciendo es que cuando yo normalice los elementos de la base, eso me da una base ortonormal de direcciones principales. Es decir, si yo quiero mirar la dirección en donde más y menos se curva mi superficie, basta con mirar en las direcciones que me da la parametrización. No me toca buscar nada rebuscado. Entonces es muy fácil. O sea, esta superficie de revolución tiene una geometría bastante simple. Vuelvo y repito, si yo me paro acá y yo quiero mirar, ¿cuáles son las curvas que más y menos se curvan? Bueno, esta es una, este círculo, y la otra es la curva que estoy poniendo a rotar. Claro, por supuesto, si me paro por acá, pues veo lo mismo. La curva que más se curva, bueno, que más o menos se curva, una de ellas es el círculo, y la otra es la curva que estoy poniendo a rotar. O sea que el cómo encontrar las direcciones principales
es un problema resuelto en las superficies de revolución. Simplemente tome las velocidades de los paralelos y los medianos y pues normalice los para que le den direcciones y ahí ya tiene usted una base de direcciones principales. Supremamente simple. Entonces fíjense que eso sale de interpretar estos dos ceros. A estos dos ceros. Listo. Ahora sí vamos a tratar de interpretar un poquito, sobre todo esto, y luego trabajamos con esto. Interpretemos en una superficie de revolución esto. ¿Qué pasa si yo quiero analizar el signo de esto? O sea, para que esto sea positivo, voy a rayar aquí con otro color, luego lo borro. Para que esto sea positivo, yo necesitaría... Uy. Para que esto sea positivo, yo necesitaría que la segunda derivada sea negativa. Y para que sea negativa, yo necesitaría que la segunda derivada sea positiva. ¿Cuándo, o sea, qué geometría me dice, o sea, qué puedo decir yo de una función si la segunda derivada es negativa? Muchachos, cálculo 1, ¿quién me ayuda? A ver, estoy pendiente del chat, si quieren participar por el chat. Entonces, si la segunda derivada es negativa, ¿qué puedo decir yo de la función? Geométricamente hablando. Nadie, muchachos, estoy conectado. Muchachos, ¿me confirman si estoy conectado? Si se escucha. La función es cóncava en caso de que sea negativa. Ok, gracias. Cóncava, ¿para ti qué es cóncava? Pues si yo la dibujo en el plano XY, pues va para abajo. Ok, vale, cóncava, sí, a mí me gusta más decir cóncava hacia abajo, un poco más fácil. Bueno, en el Claro, otro entonces, sentido le diría convexa. exacto. Y en el otro caso sería bueno, cóncava hacia arriba, bueno, digamos, voy a llamar esto cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Claro, aquí es cuando la segunda derivada es negativa y por tanto la curvatura gaussiana va a ser positiva. Y acá la segunda derivada es negativa y por tanto la curvatura de Gauss, perdón, la segunda derivada es positiva y por tanto la curvatura de Gauss es negativa. Entonces vamos a analizar eso acá. Entonces vean, cóncava hacia arriba me da curvatura gaussiana negativa. O sea que vea todo este trozo de mi superficie de revolución, en todo este trozo la curvatura gaussiana es negativa. Y cóncava hacia abajo me dice que la curvatura gaussiana es positiva, o sea que todo este trozo que está acá va a tener curvatura gaussiana positiva. Claro, fíjense lo que yo les había dicho. Si yo pongo un plano tangente aquí, la superficie está toda para el mismo lado del plano tangente, por tanto la curvatura debería ser positiva. Mientras que si yo pongo un plano por acá, yo veo un punto de silla, yo veo que ella se curva por acá, pero también se curva para el otro lado. O sea que todo está más o menos coincidiendo con lo que hemos hecho. Bueno, entonces analicemos, por ejemplo, cómo es la curvatura gaussiana de un toro de revolución. Es como para que hagamos un ejemplo aterrizado. Entonces, un toro de revolución se obtiene poniendo a girar un círculo. Entonces, creo que esto ya lo hemos hecho en clase. Entonces, yo pongo a rotar el círculo y listo, ahí aparece el toro de revolución. Entonces vamos a parametrizar esta curva por longitud de arco. Entonces se parametriza como coseno de U, seno de U. Este sería mi H y este sería mi K. Para hablar de curvatura gaussiana, este no me interesa. En realidad me interesa solo este. Entonces H de U es coseno de U. Y menos la segunda derivada es otra vez coseno de U. Entonces vamos a analizar la gráfica del coseno de U. Entonces, ¿en dónde la segunda derivada es positiva? Entonces, la segunda derivada es positiva. Vamos a escribirlo por acá. La segunda derivada es positiva en 0 pi medios unido 3 pi medios 2 pi. Listo.
¿Y cuándo la segunda derivada es negativa? Ah, pues eso sería en el intervalo pi medios, 3 pi medios. Bueno, aquí les voy a pedir disculpas porque tengo que usar los intervalos abiertos porque en los extremos vale 0. O sea, aquí la función vale exactamente 0 y aquí también vale 0. Entonces, bueno, creo que en 0 sí puedo usar cerrado. Vamos a escribirlo como mejor. Vamos a dejar la pereza y vamos a escribirlo bien. Entonces, veamos. Segunda derivada positiva. Ah, bueno, entonces eso pasa en el intervalo cerrado 0, abierto en pi medios, unido, abierto en 3 pi medios, cerrado en 2 pi. Listo, ok. ¿Y cuándo la segunda derivada es negativa? Ah, bueno, eso va a pasar en el intervalo abierto, pi medios, 3 pi medios. ¿Y qué pasa en pi medios y en 3 pi medios? Pues bueno, la segunda derivada se anula. Entonces, analicemos qué pasa acá. En pi medios y en 3 pi medios la segunda derivada se anuló. O sea que en este punto la curvatura gaussiana va a dar 0 y en ese punto la curvatura gaussiana va a 0. De hecho, no solamente en ese punto, sino en la rotación de ese punto. Y entre 0 y pi medios, a ver, ¿cómo fue que nos dio? Profe, Ah, eso no, sí. no es al revés. Ah, sí, perdón, no, ¿qué hice yo? Lo de la segunda derivada, cuando es positiva, no es entre pi medios y 3 pi medios. Eh, no, o sea, a ver, menos la segunda. Ah, bueno, es que aquí O estoy, sea, con cada hacia arriba es segunda derivada positiva, ¿no? no, ya, es que yo estoy aquí analizando es menos, o sea, lo que está aquí Ah, ok, graficado no ok. es menos, perdón, sí. Vean, es como me salí, a ver, retomemos. H de U es coseno de U y menos H segunda es coseno, o sea que este es menos la segunda derivada y menos la segunda derivada. Este es el que me da el signo de la curvatura, el menos H2. A ver, aquí tengo la fórmula. Esta cantidad aquí es positiva, o sea que esto aquí es lo que me da el signo. Eso. Entonces, vea, la curvatura va a ser positiva en estos intervalos y va a ser negativa en estos intervalos. Entonces, negativa entre pi medios y 3 pi medios. O sea que acá vamos a darle color naranja, no sé. Entonces, en este pedacito que está acá, aquí es donde la curvatura va a ser negativa. Y la otra decía que era de 0 pi medios, ¿qué color? Pongámosle a ver, de 0 a pi medios y de 3 pi medios a 2 pi. O sea que en toda esta región la curvatura es positiva. Pero es más o menos lo que hemos observado ahorita, ¿no? O sea, cóncava hacia abajo o hacia el eje Z, me da curvatura positiva, cóncava hacia arriba, me da curvatura negativa, y estos dos puntos pues, me van a dar curvatura cero apenas lógico, porque si la curvatura es positiva acá y aquí es negativa, pues en el medio tiene que pasar por cero, ¿no? Porque estas son funciones continuas. Y aquí pasa lo mismo. Bueno, aquí más o menos lo tengo un poquito dibujado. Espero que el dibujo se entienda. Es decir, aquí tengo una parte del toro así, donde toda esta barriguita, que si yo pongo un plano tangente, yo veo el toro a un solo lado, todo esto tiene curvatura positiva. Esto que está aquí hacia la parte de adentro es donde la curvatura es negativa, que efectivamente si yo me paro aquí, yo lo que veo son puntos de silla, veo que se curva para un lado y aquí para el otro. Y tengo dos lineecitas, una aquí arriba y la otra abajo, que no la pinté, que es donde la curvatura vale exactamente cero. Bueno, creo que aquí se ve un poquito mejor. Este punto y todos los de su rotación tienen curvatura cero, este punto y todos los de su rotación tienen curvatura cero. Estos puntos de acá y sus rotaciones, la rotación de este semicírculo, me va a dar como la parte de aquí, como la barriguita del toro, todo tiene curvatura positiva. Y lo de adentro es la parte que queda así como parece como una especie ¿cómo sería esto? Como una especie de mini catenoide. Esta parte de acá
todo tiene curvatura negativa. Entonces ahí quedó determinada la curvatura gaussiana y fíjense que todo salió de aquí rapidito, simplemente me parametricé, miré cómo era la función y listo. ¿Hasta ahí preguntas? Bueno, creo que no hay preguntas. No, al parecer no, bro. ¿Cómo hacemos para construir una superficie toda con curvatura negativa? Porque esta quedó unas partes curvatura positiva o unas regiones más bien, otras regiones curvatura negativa y algunos puntos con curvatura cero. Son estas líneas. ¿Cómo hago yo para construir una que solo tenga curvatura negativa? Por ejemplo, que siempre, o sea, en toda parte donde yo me pare tengo que ver un punto de silla. Pues bueno, creo que no es difícil de probar. Es decir, coja una curva que sea cóncava hacia arriba respecto al eje Z, y eso debería darme una superficie con curvatura negativa. Es decir, cojo una curva como esta, digámosla, cojo una curva así, o sea, que la concavidad esté hacia arriba respecto al eje Z, y esa curva debería servirme para construir una superficie de revolución siempre con curvatura negativa. Yo no sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Se convencen de lo que estoy diciendo o no? Pero eso ya lo hicimos en el del toro, ¿no? O sea, lo mismo, pero solamente pues cogiendo un pedazo del círculo. En vez de rotar todo el círculo, pues rotamos la mitad del círculo, ¿no? Y ya quedaría. Ah, bueno, sí, muy bien, José. Lo que pasa es que hay un concepto, un concepto topológico que no mencioné, que quiero que mi superficie sea topológicamente hablando completa, es decir, que, bueno, es que no recuerdo, ¿ustedes ya vieron el curso de topología? ¿Alguien me recuerda si sí o no? Estamos viendo, yo la estoy viendo ahorita. Ah, ok, bueno. O sea, yo quiero que, que mi superficie no necesite, o sea, como que no sea el corte de otra superficie, claro, porque lo que tú dices, si al toro le quito todo lo que está hacia afuera, que es donde la curvatura es positiva, más las dos lineecitas donde la curvatura dio cero, pues ahí me da un trozo de superficie toda con curvatura negativa. Pero estoy pensando aquí en una superficie que no sea un pedazo de otro. Pues, yo sé que es un poquito difícil de explicar, ya les voy a dar otro criterio. Ah, ¿Con eso usted se refiere a superficie completa? sí, que topológicamente sea un Eso, espacio completo. topológicamente completo. Ya, listo. Sí, bueno, hay otro concepto que es el concepto de cerradura. Yo quiero que S como subconjunto de R3 sea cerrado, sea un conjunto cerrado. Entonces, ¿por qué no funciona el que José dijo? Bueno, que lo que José dijo fue, bueno, coja el pedacito de toro que me dio ahorita, pero ese conjunto no es cerrado porque estos puntos que están acá punteados no están en la superficie y yo puedo construir una sucesión de puntos sobre la superficie que vaya convergiendo ahí. Entonces el punto límite no está en la superficie y por tanto, pues estos puntos están en la clausura, pero no en la superficie. Entonces la superficie no es cerrada. Entonces, sí, digamos como para hacer la pregunta correctamente, es una superficie cerrada que tenga curvatura negativa. Entonces ya este truco no me sirve. Entonces, de hecho, aquí me toca tomar esta curva infinitamente. O sea, no puedo llegar y decir, bueno, cojamos esta curva y ahora cerrémosla acá, porque al cerrarla se me generan estos puntos con curvatura positiva. Entonces ella tiene que irse así como infinitamente hacia arriba, infinitamente hacia abajo, necesariamente. Bueno, una superficie de estas, o sea, digamos que esta curva tenga ese tipo de concavidad y que ella sea propia, topológicamente eso se llama propia, o sea, que es capa de compacto. Entonces me genera una superficie cerrada con curvatura negativa. Una de esas superficies, o una de esas curvas más bien, es la curva que se conoce como catenaria. La catenaria es la gráfica del coseno hiperbólico. Entonces vamos a hacer esto con el coseno hiperbólico. O sea, vamos a tomar aquí como
coseno hiperbólico de u. Claro, usted es el profesor, pero ¿para qué complica tanto la vida? Coja u cuadrado más 1, por ejemplo. Listo, sí, u cuadrado más 1 funciona. Esto es una parábola, pero no funciona para otra cosa que quiero hacer ahora. Y además aquí las cuentas seguramente son muy fáciles. Entonces vamos a coger aquí como curva la catenaria. Repito, la catenaria es la gráfica del coseno hiperbólico de u. Y en ese caso, pues digamos, la curva sería coseno hiperbólico de u, 0 y 1. Entonces esta es la famosa y conocida catenaria, que entre otras cosas tiene un montón de propiedades físicas. Catenaria, listo. Bueno, pero para poder usar todas las fórmulas que hicimos ahorita, necesitamos parametrizar por longitud de arco. Entonces vamos a parametrizar por longitud de arco. Y parametrizando por longitud de arco, pues yo simplemente hago la integral de 0 a 1 de la velocidad de la curva. Entonces la velocidad de la curva sería raíz cuadrada de el cuadrado de la derivada de este, que me da seno hiperbólico, el cuadrado de la derivada de este, que me da 1. Bueno, el cuadrado de la derivada del 0, pero me da 0. Entonces me queda simplemente que la longitud de la curva o de la catenaria se mide haciendo esta integral, pero aquí usando identidades hiperbólicas, pues seno cuadrado hiperbólico más 1 es coseno cuadrado hiperbólico, y el coseno es una función positiva. Entonces tomo raíz, me queda solamente coseno hiperbólico, y la integral de coseno hiperbólico pues es seno hiperbólico. Entonces listo, muy fácil. Entonces se logró resolver la integral, que es lo más difícil. Ahora necesito invertir el parámetro. Entonces u sería seno hiperbólico inverso del parámetro longitud de arco. Claro, básicamente lo que me está diciendo es que yo tengo que parametrizar así: coseno hiperbólico del seno hiperbólico de S, 0, y aquí seno hiperbólico a la menos 1 de S. O sea, esta sería la parametrización por longitud de arco. Claro, el parámetro longitud de arco es ese. Pero para no confundirnos, digamos, con las fórmulas que hemos hecho, vamos a reparametrizar usando la letra U. Es decir, hagamos de cuenta que no hicimos nada de lo de arriba y dijimos, bueno, vamos a tomar esta curva, coseno hiperbólico del seno hiperbólico a la menos 1 de U, 0, seno hiperbólico a la menos 1 de U. O sea, simplemente renombré U como S o S como U para que me queden las formulitas que usé ahorita. Esta sería la función H y esta sería la función K. Entonces, pues listo, ya la curvatura es menos la segunda derivada de h sobre h. Aquí quedaron dos menos, esto no va. Cuando hago esa derivada, bueno, aquí simplemente es derivar, muchachos. La derivada de esto, la primera derivada me da la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, evaluado en seno hiperbólico de u, en seno a la menos 1. Entonces ahí me sale este u, por la derivada del coseno hiperbólico evaluada en el seno hiperbólico a la menos 1, y ahí da esto que está acá. Y vuelve y juega. Bueno, esto es el coseno hiperbólico en seno hiperbólico a la menos 1 de u, es 1 sobre la raíz de u cuadrado. O sea, que eso básicamente me queda 1 sobre u cuadrado más 1 a las 5 medios, y con este menos que ya venía de la fórmula, entonces ahí se ve que la curvatura es negativa. ¿Sí? Entonces, listo, bueno, tanto trabajo para decir que la curvatura es negativa, pero ya lo sabíamos. Lo sabíamos por la concavidad que me estaba dando esta curva. Sin embargo, quiero calcular la curvatura media. La curvatura media es h por k' derivada, y abajo h cuadrado derivada. Entonces vamos a hacer h por la derivada de k. Entonces vamos a, creo que lo tengo aquí. H por la derivada de k. Bueno, h es coseno hiperbólico del seno hiperbólico evaluado a la menos 1, evaluado en u, por k'. K' es seno hiperbólico a la menos 1 de u, y eso va derivado. Entonces, vuelve y juega. Este les había dicho que daba la raíz cuadrada de 1 más u cuadrado, y esta derivada es justamente 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más u cuadrado. O sea, que esto y esto se cancela y da 1. O sea, este producto da constante. Y cuando voy a calcular la curvatura media, ese producto hay que volverlo a derivar, o sea que me dio 0. Entonces, esta superficie en particular es interesante porque en todos los puntos la curvatura media da 0.
Y si yo hubiera hecho esto al principio, automáticamente sé que la curvatura es negativa. ¿Por qué sé que automáticamente la curvatura es negativa? Bueno, de hecho menor o igual a 0. Perdón. ¿Por qué? Porque la curvatura media es el promedio de las curvaturas principales. Si esto llegase a ser 0, es porque la segunda curvatura es menos la primera, o la primera es menos la segunda. Entonces, cuando yo hago la curvatura de Gauss, como esto es K1 por K2, pues esto me queda menos K1 al cuadrado, o sea que automáticamente da menor o igual a 0. O sea, siempre que un punto tenga curvatura media nula, en ese punto la curvatura es no positiva. No puedo todavía argumentar que es estrictamente negativa porque bien podría ser esto 0 y 0. ¿Sí? Aquí también 0 más 0 da 0 y 0 por 0 da 0. Tendría que analizar porque no hay ninguna de las dos curvaturas principales sea nula. Pero digamos que de acá yo ya sé que la curvatura es por lo menos no positiva. Bueno, entonces ahí tenemos otro ejemplo donde hemos usado la revolución. En este caso usamos la revolución para determinar una superficie con una propiedad. En este caso, por ejemplo, tener curvatura negativa. Y no fue tan difícil. Repito, si cogen aquí una parábola, qué sé yo, 1 más u cuadrado, debería funcionar. Ahí les dejo de tarea hacer la cuenta. Pero bueno, tomamos una catenaria porque en particular las catenarias generan estos sólidos de revolución que se llaman catenoides, y los catenoides se caracterizan por tener curvatura media cero. Luego vamos a analizar algo que se llama superficies mínimas, y bueno, este es el primer ejemplo de superficie mínima que hacemos en el curso. Bueno, curvatura y topología. Creo que a partir de aquí vamos a tener que interesarnos o aprender o entender un poquito mejor la topología, porque en realidad vale la pena mezclar las dos cosas. Fíjense que yo aquí estaba diciendo, bueno, quiero una superficie cerrada como su conjunto R3, o completa como espacio topológico. Bueno, digamos que empieza uno a querer que su superficie tenga ciertas condiciones o particularidades topológicas, porque eso mezclado con la geometría va a dar cosas interesantes. Entonces, este es un primer ejemplo de cómo la curvatura y la topología pueden formar una buena simbiosis para obtener resultados interesantes. Bueno, este teorema dice lo siguiente: una superficie regular compacta siempre tiene un punto umbilical, siempre. Es por eso que cuando yo digo, bueno, vamos a construir una superficie con curvatura negativa, entonces, bueno, aquí la curva tiene que tener una cierta convexidad, pero yo no puedo cerrar la curva, no puedo venir y cerrar la curva porque ahí en algún lado necesariamente tengo que meter algún punto umbilical. O sea, digamos, yo intento cerrar esto manteniendo que la curvatura sea negativa y en algún lado, pum, tengo que ir a curvatura positiva. Eso viene por este teorema. Si tengo una superficie regular y compacta, por lo menos tiene un punto elíptico. A lo mejor tiene más, pero pues, en particular no todos los puntos pueden ser con curvatura menor o igual a 0. Uno de ellos tiene que tener curvatura estrictamente mayor que 0. Bueno, este resultado, que es muy bonito y bueno, o sea, es muy bonito y además empieza a mezclar la topología y eso. No lo voy a demostrar totalmente, voy a dar unas ideas geométricas y voy a darles algunas pistas analíticas y les queda tarea analizarlo porque es de esas cosas que si uno no las hace, no quedan ahí en la cabeza y es realmente muy importante. De hecho, este teorema más adelante les va a facilitar la vida un montón de veces con algunos de los ejercicios que están en los textos. Bueno, entonces, ¿cómo probamos eso? Bueno, pues tomemos una superficie regular compacta. No sé. No sé qué forma tenga esa superficie. Bueno, por allá hace algunas clases tenía unos dibujos que bajé a internet muy bonitos de superficies compactas. Perdón, quiero retomar uno de esos.
Este. Porque es que una superficie compacta, pues no sé cómo sea, o sea, es una superficie ya, o sea, compacta de cerrada y acotada. Pues ese dibujo está más bonito que este. Vamos a suponer que mi superficie es como es. Claro, ya en el dibujo ustedes pueden decir, ve, ahí está el punto. Este punto tiene curvatura positiva, listo, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la idea cuál es la idea geométrica para llegar a demostrar esto? Entonces, vean, vamos a encerrar, como la superficie es cerrada y acotada, en particular pues acotada, entonces vamos a encerrar mi superficie en una esfera muy grande. Entonces, tengo una esfera grande que encierra mi superficie. No, vamos con mi superficie, está por acá. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa esfera? Pues vamos a achicarla. A ver qué pasa. Entonces vamos a achicarla. Y en el momento que yo la empiezo a achicar, lo que voy a notar es que en algún momento, en algún instante, mi esfera toca la superficie por primera vez. Esto es muy geométrico, o sea, ahí. Bueno. Vamos un segundo, que vamos a ponernos de quién está encima de quién. Entonces, ahí. Eso es lo que se llama en geometría un primer punto de contacto. O sea, la esfera empezó a achicarse y hubo un primer punto de contacto. Bueno, en ese punto de contacto, que lo voy a llamar P, que es un punto de la superficie y que también está en la esfera, pues por ser el primer punto de contacto, todas estas cosas que voy a decir ustedes tienen que probarlas, pero por ser el primer punto de contacto, ese punto de contacto debe ser tangencial. Tangencial lo que quiere decir es que el plano tangente de las dos superficies coincide. Es decir, aquí el plano tangente es exactamente el mismo. TPS es el mismo TPS2. O sea, la intersección tiene que ser tangencial, no puede ser transversal, porque si hubiera sido transversal, pues quiere decir que antes de llegar a ese instante ya debía haber tocado la superficie previamente. Estoy suponiendo que este es el primer punto en el que yo hago el contacto. Bueno, como ustedes pueden notar, la curvatura de la esfera en ese punto, vamos a denotarlo así, la curvatura del punto, pero en la esfera, o sea, como punto de la esfera, pues esto es 1 sobre el radio al cuadrado, que es un número positivo. Bueno, de hecho es positivo porque ustedes saben que cuando me paro en una esfera y hago los cortes transversales, lo que veo son círculos, y los círculos tienen curvaturas 1 sobre r, por eso esto es 1 sobre r cuadrado. Bueno, pero eso es mayor que 0. Ahora, mi superficie está adentro, o sea que ella se tiene que curvar más. O sea, lo que debería pasar, pues todo esto son las cosas que ustedes van a demostrar, lo que debería pasar ahora es que la curvatura en el punto P de la superficie debe ser mayor o igual a la curvatura del punto, pero como punto de la esfera. O sea, la curvatura en la esfera en el punto es menor o igual que la curvatura de la superficie en el punto. Y esta es mayor que 0. Entonces ahí queda aprobado. Ahora, ¿por qué esto tiene que ser mayor que 0? Pues bueno, porque está adentro y entonces la esfera está obligada a la superficie más de lo que ella se curva. Por eso este punto tiene que ser elíptico. Esas son las ideas geométricas. Ahora, un poco de ayuda analítica para hacer eso. Bueno, pues si la esfera tiene centro en el origen, entonces yo voy a definir esta función P. F de P, bueno, hay muchas formas de analizar esto, pero esta es una. Vamos a definir F de la superficie de los reales, tal que a cada punto Q yo le voy a calcular un medio de la norma de Q al cuadrado. O sea, fíjense que
Esta función lo que está midiendo es la distancia de los puntos de la superficie al origen. ¿Ves? El cuadrado, un medio de la distancia al cuadrado. Entonces, como la superficie es compacta, entonces yo sé que esa función f es menor o igual que un m. Es decir, si cojo una bola de radio m, o bueno, m cuadrado medio si quiero, pues la función es menor o igual que m cuadrado medio. Porque la función tiene que ser acotada porque la superficie es acotada. O sea que para un m muy grande, esa superficie está contenida en m, que analíticamente lo que está queriendo decir es que f es menor o igual que algún m cuadrado medios. Ahora vamos a empezar a achicar la superficie. Cuando yo empiezo, a achicar la esfera. Cuando empiezo a achicar la esfera, pues lo que estoy haciendo es encontrando el punto que está más alejado del origen. O sea que el P que estamos buscando es donde F alcanza un máximo. O sea que ya tengo forma de cómo encontrar ese P, que es el primer contacto cuando empiezo a achicar la esfera. Claro, cuando empiezo a achicar la esfera y toco, pues simplemente es el punto que está más alejado del origen, entonces esta esfera está achicando, solo se puede achicar hasta ahí. Bueno, entonces F es el punto donde F alcanza un máximo y tiene que alcanzar un máximo porque ahí es donde la compacidad del dominio empieza a jugar un papel importante. Bueno, ahora, si esa función alcanza un máximo, entonces quiere decir que cuando yo haga curvas, o sea, ahora vamos a irnos a las curvas, cuando yo haga curvas en mi superficie pasando por P, digamos alfa de t, entonces digamos que alfa de t es una curva que pasa por P en t igual a 0 y con velocidad v en tiempo 0. Entonces, ¿qué sé yo? Pues bueno, sé que si yo tomo f y lo evalúo en t, pues ahora esto tiene un máximo en t igual 0. Y un máximo en t igual 0 me da dos informaciones. La primera, la derivada, vamos a llamar a esta función g de t. La primera información es g' en 0 da 0, y eso me tiene que dar cuenta de cómo está posicionado el espacio tangente. Y la segunda información es que la segunda derivada en 0, como tengo un máximo, entonces esto tiene que ser negativo. ¿Sí? O sea, si tengo una función que en 0 tiene un máximo, la segunda derivada tiene que ser negativa. Y este signo, esta desigualdad, es la que me va a terminar dando, esta desigualdad que está acá. Bueno, de hecho, menor o igual. Entonces, bueno, muchachos, ahí les dejo la tarea. Esto no es trivial, no es inmediato. Con gusto, si quieren, después lo podemos retomar en el curso o hacerlo en detalle. Pero la idea es ver cómo, digamos, yo tengo aquí una idea geométrica de lo que pasa. O sea, geométricamente, ¿yo qué hago? Encierro mi esfera mi superficie en una esfera muy grande, que no toque la superficie. Tiene que pasar porque es compacta. Empiezo a achicar mi esfera hasta que mi esfera toca por primera vez. Como toca por primera vez, ese contacto tiene que ser tangencial. Tangencial quiere decir que estos dos tangentes coinciden. Entre otras, si yo tomo vectores velocidad, si tomo vectores velocidad de curvas en una o en la otra, tiene que estar sobre el mismo plano. Esa es como la clave. Y por otro lado, pues entonces esta superficie tiene que estar localmente tiene que estar totalmente contenida aquí adentro, y al estar totalmente contenida aquí adentro, pues tiene que curvarse más, o por lo menos igual, a lo que se curva la superficie, la esfera. Y la esfera es un conjunto, es una superficie donde todos sus puntos tienen curvatura positiva, entonces ahí me queda que en ese punto la curvatura es estrictamente mayor que 0. ¿Cómo llevo esas ideas geométricas al mundo analítico? Bueno, considero la función que mide distancia al origen, la elevo al cuadrado. Esta elevada al cuadrado es simplemente para que en las derivadas no aparezcan raíces. Ustedes pueden decir, bueno, no, consideremos solo la norma.
sea, medir la distancia estrictamente respecto al origen. Funciona igual, pero al derivar, entonces empiezan a aparecer cálculos no muy agradables. Con esta función es suficiente. El cuadrado de la distancia, un medio del cuadrado de la distancia. Y este un medio es para que en la primera derivada este 2 que baja se anule. Entonces, es solo para que cuadre más bonita en las cuentas. Bueno, esta función ahora es una función acotada y tiene que alcanzar un máximo. Y entonces, en donde alcanza el máximo, empiezo a construir curvas que pasen por ahí. Y ahí puedo analizar qué pasa. De hecho, de acá yo logro entender totalmente cómo es la segunda forma fundamental de la superficie y puedo compararla con la segunda forma fundamental de la esfera. Entonces, piensen en eso y de ahí van a llegar rápidamente a esto. Recuerden, esta igualdad les va a dar la información del plano tangente y esta desigualdad les va a llevar a esta desigualdad. Es un ejercicio muy bonito, muy geométrico, o por favor piénsenlo, analícenlo, si pueden escríbanlo con todo detalle, hagan dibujos y convéncense de lo que está pasando, porque este tipo de técnicas que acaba, digamos que se usa para este teorema, son replicables en otros contextos, en otros resultados. ¿Hay alguna pregunta respecto a este teorema? No, pues toca estudiarlo. Sí, o sea, tienen que intentarlo hacer. Inténtenlo hacer y van a ver cómo las cuentas van a ir cuadrando. Bueno, ¿No podríamos averiguar más sobre el teorema o un libro, pronto Docarmo lo trata? la verdad no recuerdo. Tal vez sí, pero inténtenlo hacer por sus... O sea, de verdad les pido que lo hagan por su propia cuenta. Si no cuadra, si no les sale, si no saben derivar, pues ahí sí pueden ir y buscar los textos o me hacen la consulta y yo les ayudo con mucho gusto. Pero, pero de verdad hagan el esfuerzo de intentarlo hacer ustedes mismos, porque no, en realidad no es tan difícil y es una buena forma de empezar a mezclar la geometría y el análisis, porque recuerden que este curso va muy de eso. O sea, no basta con definir así, la curvatura se define así, la formulita es E por G más bla, 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 y calcule ahí como un lorito y sin darle interpretación geométrica a eso. Si no, este curso no se llamaría geometría diferencial, sino qué sé yo, cálculo diferencial con álgebra lineal, alguna cosa así. Pero justamente se llama geometría porque todo tiene una interpretación geométrica. Y es más bonito cuando desde la geometría, o sea, una vez que uno domina esto, esto es una demostración. Esto de lo que acaba de decir yo, es una demostración. Aquí la esfera está obligando a la superficie a curvarse más que ella, o por lo menos igual. Y eso hace que en ese punto la curvatura sea positiva. Eso es una demostración, solo que esa demostración, pues, es válida en el sentido de que sepamos un poquito de qué estamos hablando. Entonces hay que aprender a hacer esto primero. Pero eso es completamente válido. O sea, toda la demostración que dije, a lo mejor hay algún texto que dice exactamente eso y ya, eso es una demostración. Mucha de la geometría que se hace, digamos, de investigación, muchas de las cosas se resuelven así, o sea, como veo, usted coja este objeto, lo mueve, entonces eso está haciendo que pase esto, y ya no hay que hacer más. Si voy a los cálculos analíticos, eso va a cuadrar, porque es justamente lo que estoy diciendo, estoy interpretando correctamente la parte analítica, entonces la interpretación ya me da la demostración. Pero, digamos, como aquí estamos empezando apenas a entender, pues es por ahora esto será nuestra demostración formal y pues hay que aprender a hacer esto para luego dar argumentos más geométricos. Bueno, continuemos. Hay dos conceptos, y bueno, con esto termino la clase de hoy, que se llaman líneas de curvatura y líneas asintóticas. Algo interesante que nos apareció en la superficie de revolución es que las curvas coordenadas eran curvas tal que sus velocidades eran vectores propios del operador de forma. Recuerden que eso pasó porque las dos f de la primera y segunda forma fundamental se anularon. Eso me garantizó que las curvas coordenadas fueran curvas tal que las velocidades iban marcando los vectores propios del operador de forma en cada punto. Ya si yo quiero las direcciones principales, basta con normalizar esas velocidades. Entonces simplemente yo normalizo las velocidades y ya. Bueno, entonces ese concepto por sí mismo es interesante,
Entonces vamos a decir que una curva es una línea de curvatura si para cualquier tiempo de la parametrización de la curva, la recta tangente es paralela a una dirección principal. O sea, como que yo, lo que estoy diciendo es, tengo mi superficie y hay unas, bueno, hay unas curvas especiales, una curva alfa, tal que cuando yo me paro acá y miro la tangente, o sí, la tangente, entonces ahí aparece una dirección principal automáticamente. Eso no, por supuesto que no vale para cualquier curva, pero las curvas que van resolviendo eso, esto básicamente, si han visto un curso de ecuaciones diferenciales, lo que estoy haciendo es como integrando el flujo de las direcciones principales. Es decir, yo me paro en cada punto, tengo dos direcciones principales, cuando me pare por aquí, pues estoy cerquita, las dos direcciones principales son muy parecidas. Cuando me pare aquí, las dos direcciones principales, digamos, son un poco parecidas a las anteriores. Lo que estoy es tratando de integrar, por ejemplo, aquí estoy integrando esta dirección principal, ¿cierto? Y digamos que la otra integración debería darme como curvas así. Eso es como tratar de integrar esos campos vectoriales que dan las direcciones principales. Es un problema de ecuaciones diferenciales parciales. Es como que estoy calculando el flujo de las direcciones principales. Entonces, bueno, esas serían las líneas de curvatura, que por supuesto, desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, pues debería existir porque al fin y al cabo es eso, termina siendo la solución de una ecuación diferencial. Y bueno, y vamos a ir para allá. Entonces, en el caso de la superficie de revolución, pues las curvas coordenadas eran esas líneas de curvatura, pero las curvas coordenadas son los paralelos y los meridianos de la superficie. O sea que aquí estos círculos acá, que serían los paralelos, serían todos líneas de curvatura, y estas curvas, y acá pues sus rotaciones, serían como las otras líneas de curvatura. Entonces, en el caso de los sólidos de revolución, como que yo sí logro integrar bastante bien esos campos que me inducen las direcciones principales. En general, digamos, una forma de determinar si una línea es o no de curvatura, pues es simplemente ver si la diferencial del normal aplicado al punto de la curva, evaluado en la velocidad de la curva, pues eso me tiene que dar lambda veces la velocidad. Claro, porque si la recta tangente me está indicando una dirección principal, pues lo que está diciendo es que la velocidad de la curva tiene que ser un vector propio del operador de forma, pero el operador de forma es tiene un menos acá, pero al fin y al cabo, pues los vectores propios de esa transformación lineal y sin el menos, pues son los mismos, simplemente por la linealidad. Entonces, este teorema, que se llama el teorema de Olinde-Rodríguez, pues lo que dice es que una curva es una línea de curvatura si yo voy satisfaciendo punto a punto esta igualdad. O sea, me paro en un punto, miro la diferencial de la normal en ese punto, evalúo la velocidad de la curva y eso me da lambda veces la velocidad de la curva. O sea, tengo un vector propio. Entonces, eso es normal, eso sale inmediato de la definición y básicamente la demostración es eso. Algo es dirección principal, sí, solamente sí, es vector propio del operador de forma, pero el operador de forma es menos la diferencial de n, o sea que terminan siendo vectores propios también de la diferencial de n. O sea que el teorema de Olinde-Rodríguez, digamos, no dice tampoco mucho, simplemente es como, vea, a lo largo de la curva, la velocidad siempre son vectores propios de la aplicación de Weingarten o de la diferencial de la aplicación de Gauss. Lo que sí es más interesante es si esa curva localmente yo la expreso en coordenadas, entonces yo sí puedo hallar una ecuación diferencial que me diga qué tienen que satisfacer ellas para hacer líneas de curvatura. Y bueno, este teorema no lo voy a demostrar acá, pero está hecho en el libro, es simplemente hacer unas cuentas, parte de esta igualdad del teorema de Olinde-Rodríguez, y simplemente es acomodar las ecuaciones hasta llegar acá. Entonces, analicemos un poquito la ecuación. Lo que está diciendo es, si la curva
en coordenadas, o sea, en coordenadas es U de T, B de T, o sea, es esto que está acá. O sea, él es la imagen de estas coordenadas, pues estas coordenadas tienen que satisfacer una EDO, fíjense que esto es una EDO, eh, para que ella sea línea de curvatura. El cómo llegar acá, repito, está en el texto, ustedes lo pueden mirar, es simplemente un manejo algebraico, pero me gusta es como que analicemos esta ecuación. En el caso de la superficie de revolución, esto me da 0 y esto me da 0. O sea que este determinante ya está bastante cerca de dar 0. Pero es que en la superficie de revolución, las curvas, las líneas de curvatura son las curvas coordenadas. O sea, cuando U es constante, y en ese caso, pues esta derivada da 0, o cuando B es constante, y en este caso, pues esta otra es 0. O sea que en una superficie de revolución, estas dos ya dan 0, y además, cuando estoy considerando curvas coordenadas, este producto es 0. O sea que todo esto da 0 y efectivamente, pues estoy satisfaciendo la ecuación que me determina la línea de curvatura. Es decir, ya lo sabíamos, pero lo que quiero decir es que a partir de aquí, rápidamente, yo me doy cuenta que en una superficie de revolución, las curvas coordenadas, o sea, los paralelos y los meridianos, son las líneas de curvatura. Bueno, claro, habría que entonces ahora analizar para hallar otras líneas de curvatura, es cómo resolver ED2. Pues ahí tienen que ustedes ir a su curso de ED2 y ver qué técnicas usaban, separación de variables, bla, 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 sistemas de ecuaciones. Bueno, todo lo que han aprendido en ED2 para resolver ED2 les va a ser útil si es que quieren hallar líneas de curvatura. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que en cada punto debería pasar una línea de curvatura, porque al fin y al cabo es una EDO, que bajo condiciones iniciales debería siempre tener solución localmente. Entonces, digamos que sobre la existencia de estas líneas de curvatura, pues creo que uno puede usar teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y ya para calcular algunas en alguna superficie con alguna particularidad, pues habría que resolver esta ecuación. Claro, fíjense que la información que está acá es toda la información de la curva. Lo que está acá es la primera forma fundamental de la superficie y lo que está aquí abajo es la segunda forma fundamental de la superficie. O sea que aquí está toda la información local de la superficie y de la curva. Bueno, y las otras curvas son las llamadas curvas asintóticas, que es algo similar. Una dirección es asintótica si una dirección es asintótica si la curvatura normal en esa dirección es 0. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que en una dirección, la dirección se llama asintótica si ahí la sección normal tiene curvatura nula. Básicamente lo que estamos diciendo. Y una curva es una línea asintótica si en cada punto de la curva, pues la velocidad de la curva me está marcando una dirección asintótica. Y esta también va a tener una ecuación diferencial sencilla, pero es más rápida de calcular, porque para que una curva sea asintótica, pues lo que estoy diciendo es que la segunda forma fundamental, evaluada en el punto de la curva y evaluada en la velocidad, pues tiene que dar 0, porque recuerden que esto me da la curvatura normal asociada al vector, o si estoy tomando la sección normal, pues me está dando la curvatura de esa curva con el signo pues que me da la orientación de la superficie, pero pues si da 0, pues tiene que tener curvatura 0. Claro, en coordenadas nosotros ya sabemos calcular la segunda forma fundamental y en coordenadas pues la segunda forma fundamental se ve así. O sea que para que algo sea una línea asintótica, pues simplemente necesito que la ecuación diferencial a resolver sea esto igualado a 0. Entonces, esta es la ecuación diferencial que tiene que satisfacer una línea asintótica. Fíjense que acá aparece la información de la curva, de la velocidad específicamente, y solo aparecen los términos de la segunda forma fundamental. O sea, aquí nada, digamos, la primera forma fundamental no tiene inferencia aquí en este concepto. Bueno, y para terminar, entonces aquí rápidamente, pensemos un minuto, en la esfera.
¿qué línea, o sea, cuál sería una línea asintótica en la esfera? Pintemos una línea asintótica. ¿Será que de pronto un ecuador? No sé, o sea, ¿qué línea? O sea, ¿cuáles serían las líneas asintóticas de la esfera? O del cilindro. Bueno, en el cilindro es más fácil, al menos algunas. Estas líneas verticales tienen curvatura nula, porque son rectas. Claro, al ser rectas tienen curvatura cero. Bueno, serían las líneas asintóticas. Y como son rectas, cuya curvatura es cero, pues la curvatura normal asociada a las velocidades van a ser cero. O sea que, digamos, ese caso sí me parece un poquito más trivial y más sencillo de analizar. Entonces, estas serían las curvas asintóticas del cilindro. Y habría que pensar, bueno, son curvas asintóticas, no estoy diciendo que sean todas las curvas asintóticas, son curvas asintóticas. Y la pregunta es, ¿qué curvas o qué líneas asintóticas va a tener la esfera? Bueno, estoy aquí pendiente del chat. A ver, de pronto a alguien así que se le ocurre una idea, o a lo mejor de pronto, no sé, de pronto atravesar esto aquí con un plano, entonces me van a dar unos círculos por acá, no sé. ¿Qué líneas asintóticas o a lo mejor alguna espiral, no sé? ¿Alguien? Las losodrómicas podrían contarlo. ¿Los qué? Ah, las loxodrómicas. Eso. Las loxodrómicas que son las que van haciendo ángulo constante. Bueno, habría que parametrizarlas, ver si satisfacen esta ecuación. Pero ¿por qué crees que ellas son asintóticas? No sé, pues pienso en el sentido de, pienso más por las geodesias en la esfera, pero Bueno, las geodésicas aquí son círculos máximos. sí, ajá, pero no sé, dije de pronto puede ser eso. Bueno, pensemos primero en direcciones asintóticas, ¿listo? Entonces, una dirección asintótica, vamos a recordar la definición. Una dirección asintótica es, yo me paro en un punto P, vamos a pararnos acá, y es tomar una dirección B tal que la sección normal, ahí, entonces acá, la sección normal, debe tener curvatura cero en el punto P. Entonces, supongamos que yo me paro en un círculo. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde miro yo en el círculo para que la sección normal me tenga curvatura cero? Entonces, lo que sería una dirección asintótica. O sea, en las geodesias, la curvatura geodésica es la que es cero. En este caso sería la curvatura normal, ¿correcto? Sí, curvatura normal o curvatura de la curva, simplemente, porque ahí Ok, coinciden, en sí, las sí. secciones normales coinciden salvo un signo. Entonces, vean, la esfera, y para que también empiecen ustedes a manipular los objetos de esa forma, la esfera es una superficie homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Que en cualquier parte que usted se pare, usted la ve igualita. O sea, claro, porque es una esfera. O sea, fíjense que no pasa, por ejemplo, en un paraboloide. Entonces, en un paraboloide, si usted se para aquí, usted ve que está curvando mucho, pero cuando se para por aquí, usted ve que se curva un poquito menos. Entonces, no todos los puntos de un paraboloide son iguales. Pero en una esfera, en cualquier punto que usted se pare, el pedacito ahí alrededor es igualito. O sea, toda la superficie en cualquier punto es igual.
Eso lo satisfacen solo las esferas y los planos y los espacios hiperbólicos, pero todavía no hemos hablado de espacios hiperbólicos. Entonces, pues da lo mismo cualquier punto, entonces vamos a pararnos en este punto. ¿Listo? Entonces nos paramos en ese punto, el plano tangente es sencillo, es horizontal, y la superficie se ve igualita en cualquier dirección, entonces pues fijemos una dirección cualquiera, vamos hacia allá. Cuando yo hago la sección normal, que es intersecar con el plano que genera ese vector y el normal a la superficie, pues esa intersección me va a dar un círculo. Vamos a ver si puedo hacer el dibujo bonito. Me da un círculo. Ahora, ¿yo qué tengo que mirar de ese círculo? Tengo que mirar qué curvatura tiene ese círculo. Entonces, ¿qué curvatura tiene ese círculo, muchachos? O sea, llevamos ya un buen rato estudiando curvas. ¿Cuál es la curvatura de un círculo? ¿Alguien, muchachos? Sí, sí, la segunda derivada del vector. Bueno, la segunda derivada, pero los ¿La inversa del círculos, radio? Sí, exacto, es uno sobre el radio, porque los círculos igual, los círculos se ven igual desde todas partes, en todas partes se curvan de la misma forma, sí. y justamente pues la curvatura es lo inverso al radio. Entonces, listo. Entonces, en ese punto, la sección normal, esta sección normal tiene por curvatura en el punto 1 sobre el radio. Y 1 sobre el radio no puede ser 0. O sea que esta situación jamás la voy a ver en una esfera. Entonces una esfera pues no tiene líneas asintóticas. Porque simplemente no tiene curvaturas 0, curvaturas normales. De hecho, en todas las direcciones que yo mire, la curvatura normal es la misma siempre, que es 1 sobre el radio. O sea que cuando yo hablo del espectro de curvaturas, ¿se acuerdan que cuando decimos el espectro de curvaturas era la mínima y la máxima? Bueno, en la esfera es un solo punto, 1 sobre R. Ese es todo mi espectro de curvaturas posibles. Entonces, jamás va a tomar una curvatura que valga 0. Y si jamás, o sea, si ni siquiera tiene direcciones asintóticas, mucho menos va a tener líneas asintóticas. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Retomaremos la próxima semana. Voy a intentar buscar otro par de ejemplos así como estos, porque sé que estos temas no son tan inmediatos. Pero bueno, practiquen mucho, hagan ejercicios y si trabajan un poquito este ejercicio, pues lo podemos discutir la próxima clase porque realmente es muy bonito y muy interesante. Bueno, muchachos, voy a parar la grabación. Feliz fin de semana a todos. Que la pasen muy bien.